Hola, ¿cómo van? Vamos a continuar hoy con el tema de TPM. En esta ocasión vamos a ver el pilar de mejoras enfocadas. Que mejoras enfocadas en japonés es Kovetsu Kaizen, es decir, Kaizen, la parte de Kaizen que es mejora continua y Kovetsu pues es la parte de enfocadas. ¿Cómo se realiza este pilar en general? Se toma una cosa que usted quiera mejorar en la organización, obviamente hablando de mantenimiento, obviamente hablando de las máquinas, de los procesos, inclusive capacitación de las personas, y a través de varias herramientas, como lo son las 7 herramientas de la calidad, o como por ejemplo AMEF, por decir algo, vamos a aplicar esta herramienta poco a poco a través de un cronograma que se va realizando, se va avanzando en él y día a día se va mejorando hasta llegar a tener lo óptimo. Entonces este pilar nos va a ayudar a que si se aplica en toda la organización poco a poco, se vayan logrando las mejoras que se requieren para mejorar la parte del TPM, es decir, mantenimiento productivo total, o si quieren la parte de productividad, si usted no lo ve como un proceso del TPM, véalo como una herramienta de la mejora de la calidad, de los procesos productivos, del mismo personal, del mismo al interior de la organización. Es decir, cualquier cosa que podamos mejorar en la organización nos va a servir este pilar o este conocimiento que adquirimos aquí en el pilar de mejoras enfocadas. Vamos a comenzar entonces aquí con esta presentación. Aquí tenemos Kovetsu Kaizen, que es mejora enfocada. En esta, en esta mejora enfocada vamos a encontrar unos propósitos. Los propósitos pueden ser varios de acuerdo a lo que usted enfoque el TPM. Uno es, por ejemplo, eliminar las causas de las pérdidas crónicas. Recordemos que en el OE veíamos que habían varias pérdidas, eran algunas seis pérdidas grandes, que eran las paradas no productivas, las paradas productivas, los alistamientos de máquina, etcétera. Mejorar el conocimiento de los procesos mediante el análisis y solución de problemas de forma continua, es decir, que vamos a ir aprendiendo y vamos a ir puliendo los procesos para reducir los tiempos, para mejorar aquellos aspectos de los procesos que nos producen pérdida de tiempo y por ende pérdida de dinero. Involucrar a todo el personal sería otro, involucrar a todo el personal en la empresa de manera que se trabaje de forma individual o grupal. Este pilar lo puede trabajar, lo que quiere decir esto, lo puede trabajar una persona o lo pueden trabajar un grupo de personas como tal, un equipo de trabajo, ya sea multidisciplinario o sea de manera individual o de una sola área. Y mejorar la eficiencia del trabajo humano a medida que la gente coge la disciplina del Kovetsu Kaizen o la mejora continua que se ha trabajado en otras partes de la carrera, va a poder mejorar también no solo en su proceso, sino también en, ¿por qué no?, en su vida personal, en su casa, etcétera. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Entonces el pilar tiene los siguientes temas, digamos, a grandes rasgos. Tenemos una mejora en los equipos directivos y tenemos en la parte inferior, como vemos en la diapositiva, mejoras de tipo individual. Las mejoras en los equipos directivos pues pueden aplicarse a diferentes áreas de la compañía en la parte directiva, también por ejemplo TPM en la administración. Y las mejoras individuales ya en el proceso productivo, en la forma de hacer un proceso, de realizar el producto, de realizar una acción. Hay equipos funcionales. Los equipos funcionales, por ejemplo, estamos hablando del área de, digamos, de troqueles, qué sé yo. Quiere decir que el área de troqueles hace una mejora. Mientras que las mejoras en equipos interfuncionales, entonces está trabajando el área de troqueles, el área de mecanizado, el área de moldes, es decir, hay varios grupos trabajando en una mejora. Observe que puede ser así o puede ser, por ejemplo, los equipos interfuncionales pueden ser ingenieros, entonces están la parte de sistemas con la parte de producción, si son interfuncionales. O en la parte funcional sería solo el área de producción, por decir algo. Ese sería como qué equipos trabajan en la metodología. Bien, hay que recordar acá un tema que lo hemos mencionado mucho durante nuestra carrera que se llama el ciclo PHBA o también conocido como el ciclo Deming. Si ustedes recuerdan, hemos hablado de Deming en otras ocasiones. La filosofía de Deming entonces es planear, ejecutar, verificar y actuar. Entonces aquí lo tenemos, de pronto hay unas siglas en inglés, pero está el plan, do, check, a, ¿sí? Que significa planear, hacer, verificar y actuar en el inglés. Hay algunos
dos tipos de problemas que se pueden trabajar, que son los problemas crónicos, es decir, aquellos que siempre se estaban presentando, como las paradas crónicas que veíamos en las máquinas. Siempre se está presentando, se para una vez, se para otra vez, se daña, siempre se daña lo mismo y no se arregla, esos serían los crónicos. Y están los problemas esporádicos, que es los que ocurren de vez en cuando. No siempre son los mismos, son raros, pero de todas maneras ofrecen un problema o un daño en el proceso productivo, en el tiempo, en la calidad del producto, etcétera. Y entonces se puede aplicar las técnicas de mejora. Ahí hablan de Genchi Genbutsu o Genba Genbutsu. ¿Qué es Genchi Genbutsu o Genba Genbutsu? Es vaya y ejecútelo en el puesto de trabajo. Es decir, cuando nos dicen el Genba, ¿sí? Es el puesto de trabajo. Vaya por usted mismo y conozca las cosas. Entonces vamos a hacer la aplicación no desde nuestro escritorio, si estamos trabajando en la parte de ingeniería, entonces no vamos a hacer nuestra mejora desde el escritorio, sino que lo que nos dice el Genchi Genbutsu es vaya y verifíquelo por usted mismo en el puesto de trabajo. En ese sentido podemos aplicar dos técnicas, unas técnicas de tipo cuantitativas, es decir, análisis de datos, numéricas, sacar promedios, estadísticas, datos, para determinar lo que se va a hacer. Y la otra pues puede ser de observación, mejorar un proceso, observación, digamos, a través en línea, ahí en vivo en el Gemba o en la estación de trabajo, o a través de videos, etcétera, que nos permitan sugerir una mejora en un método, en una mejora en la parte metodológica de un proceso, de un mantenimiento inclusive, ¿por qué no? Bien, este pilar tiene 7 pasos básicamente. Se basa, como les decíamos, en el ciclo planear, hacer, verificar y actuar. Y entonces vamos a hablar cada uno de los 8 pasos que están aquí. Ahorita vamos a ver un ejemplo al final de esta presentación para que ustedes lo entiendan. Entonces, el primero es la selección del tema de estudio. Es como si se fuera a hacer un trabajo de grado. Usted escoge un tema de estudio y ese tema de estudio puede ser, como les decía, una mejora en una máquina, en un proceso productivo, la mejora de un método, ¿por qué no una documentación? ¿Por qué no un procedimiento? ¿Por qué no algo en la administración? Cualquier cosa que usted vea que se pueda mejorar. Entonces se selecciona ese tema de estudio y se va a enfocar en ese tema de estudio nada más. Luego se crea la estructura para el proyecto, básicamente como usted hace un trabajo de grado, crea qué va a hacer, cuándo lo va a hacer, hace un cronograma de actividades, menciona de pronto algunos recursos, también menciona cuánto tiempo se va a demorar en ese proceso productivo, en ese proyecto. Y después, en el paso 3 es identifique la situación actual, donde usted establezca unos objetivos de mejora. Entonces, hace un diagnóstico detallado de su proceso. Usted vaya a la empresa, digamos, cuando está haciendo su tesis, vaya a la empresa, comienza a revisar el proceso paso a paso con todos los datos, saca la información, en otras palabras, determina a través de listas de chequeo, a través de algunas herramientas, determina cómo es la situación actual, hace listas comparativos, hace paretos. Y entonces dice, bueno, voy a mejorar tal cosa. Una observación con respecto a los objetivos del Kaizen, o como es Kovetsu Kaizen el pilar. Entonces, no es necesario plantear una meta gigantesca. Esa meta gigantesca puede hacer a largo plazo. Ejemplo, yo actualmente en la empresa estoy teniendo problemas por pérdidas de paradas productivas por, nombremos una cantidad, 20.000 minutos mensuales. Eso nos daría para decir, en una mejora enfocada, decir, vamos a reducirlo a cero. Pero eso es un objetivo muy ambicioso. Más bien usted puede plantear como objetivo durante el primer mes, por decir algo, vamos a reducir en primera instancia el 20%, o vamos a reducir, digamos, de los 20.000 voy a reducir 2.000. Y plantea durante varios periodos eso mismo, de todas maneras que vaya reduciendo cada vez 2.000. Usted sabe que no va a llegar a cero, eso no va a llegar a cero. Si usted pone eso en cero, haría un objetivo que no se puede simplemente cumplir y de pronto la empresa quedaría mal, sus procesos quedaría mal porque usted no va a cumplir ese objetivo. Entonces es mejor definir un objetivo que sea medible y que se pueda cumplir. Entonces en el caso de los minutos, ¿qué decíamos? Reducir la pérdida de tiempo por paradas no productivas en un 10%. Bueno, ese es un objetivo. O reducirlas de 20.000 a
14.000 horas. Bueno, eso es un objetivo que se puede seguramente realizar. Y obviamente en ese paso tenemos que concentrar. Si ya vamos a ver qué voy a utilizar para lograr ese objetivo que yo acabo de mencionar, estamos hablando de un ejemplo, que es establecer ese objetivo de la reducción de minutos. Entonces ya podemos establecer unos objetivos pequeños, unos objetivos que nos ayuden a la mejora. Por ejemplo, mejorar los procedimientos. Por ejemplo, reducir los tiempos de alistamiento. Por ejemplo, reducir las fallas eléctricas. Son ejemplos. Por ejemplo, capacitar al personal, etcétera. ¿Qué objetivos va usted a tener para establecer un plan de mejora y poder hacerlo en realidad? En el paso 4 ya está usted haciendo el diagnóstico más profundo, es decir, ya usted como ya tomó objetivos va a comenzar a mirar cuáles son las causas raíces que esos objetivos presentan. Si estamos hablando de los tiempos, por ejemplo, que yo estaba mencionando, pues usted simplemente puede comenzar a mirar cuál en realidad es el problema por el cual el tiempo de paradas es tan alto. Pero ya entra a utilizar herramientas más profundas de diagnóstico, por ejemplo, un estudio de tiempos. Por ejemplo, un 5 por qué, por qué, por qué. O las 5 WH, por qué, cómo, cuándo, dónde, quién, etcétera. Hace todo el diagnóstico, utiliza para ello estadísticas. Siempre se hace el énfasis en las tesis de grado y en este caso en el pilar de mejoras enfocadas. Vamos a hacer énfasis en utilizar estadística preferiblemente, es decir, datos que nos puedan llevar a conclusiones reales basados en datos numéricos. Por ejemplo, una variable que depende de la otra, si se hace aquello, entonces está ocurriendo esto. Un árbol de problemas también se puede utilizar. Un diagrama causa-efecto también es válido utilizarlo. Es decir, cualquier herramienta que usted considere que usted puede aplicar y de las cuales obviamente ha adquirido mucho conocimiento durante la carrera. En el paso 5, ya con ese diagnóstico realizado, es formular el plan de acción, es decir, ¿qué se va a hacer? Un plan de acción tiene unos elementos muy básicos. Un plan de acción tiene qué voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y quién lo va a hacer. Esos son los tres elementos básicos. Entonces algunos me dirán, no, pero ¿cómo? Bueno, esos ya son detalles del procedimiento, pero el plan básicamente tiene qué, cuándo y quién lo va a hacer. Entonces, si usted formula un plan de acción y no coloca quién es el responsable, pues simplemente no es un plan. El plan tiene esas tres cosas. Otras cosas también, por ejemplo, con qué recursos voy a utilizar. Pues obviamente en el plan usted tendrá que colocarlos. Cuánto dinero se necesita adquirir equipos, se necesita hardware, se necesita software, se necesita mejorar un proceso, se necesita comprar, dar una capacitación, hacer un viaje, etcétera. Esas cosas las tiene que colocar usted en el plan. Pero lo básico es qué hacer, cuándo hacerlo y quién lo va a hacer. En el paso 6, pues se implementan las mejoras, que es el penúltimo paso. Ya estamos ahí en el do, en el hacer del círculo PHBA. Y ya con esas mejoras implantadas de acuerdo al plan que usted ha mencionado anteriormente, vamos a pasar al paso 7 a evaluar los resultados para ver si el plan que usted realizó efectivamente funciona o no. En caso de no funcionar o necesitar de pronto algunos ajustes, pues por eso está la letra A de de actuar, para poder volver a generar ese proceso, ese ciclo, y obviamente se repetiría todos los pasos anteriores. ¿Qué se espera de un proceso de Kobetsu Kaizen o de mejoras enfocadas? Pues se espera que vaya mejorando paulatinamente, no se espera que haya un gran cambio de la nada, o sea, de un día para otro, porque pues eso es imposible básicamente. Sí se espera que haya un proceso de mejora, que haya sido constante, como dicen algunos autores, dice sin pausa pero sin prisa, es decir, ah, todos los días de manera constante, poco a poco, hasta ir llegando a un cambio sustancial para la compañía. ¿Cuáles son las herramientas que podemos utilizar para aplicar las mejoras enfocadas o las técnicas? Básicamente en la observación que tenemos ahí abajo en la presentación dice el Genchi Genbutsu o Genba Genbutsu, repito, es vaya, hágalo en el sitio de trabajo, no crea lo que le dicen, no tome datos así de que le dijeron
o que el operario le dice si no haga el Genchi Genbutsu, es decir, vaya, obsérvelo con sus propios ojos y tome conclusiones y decisiones. Y esas son algunas, la primera, digamos, la base es esa, y otras que es unas herramientas especiales que están aquí abajo, tenemos que son del Lean Manufacturing. Tenemos como SMED, que es Single Minus Exchange of Die, es decir, cambio de herramienta en menos de un minuto. Usted puede utilizar SMED, fíjense que es una técnica que está mencionada en el TPM, pero también está mencionada como uno de los pilares, que es el Jidoka en el justo a tiempo, si usted ya leyó esa parte. También, por ejemplo, podemos trabajar pérdida de velocidad, setup, que es alistamiento, todas esas cosas están en el SMED. Flujo de materiales, Pokayoke que ustedes ya algunos han visto en producción, que se llama a prueba de error, es decir, todas las cosas que eviten que yo me equivoque, que el operario se equivoque, que la misma máquina se equivoque en el fabricar un producto o hacer el proceso productivo. Que recordar que el Pokayoke tiene varias instancias y que la principal, a donde se quiere llegar con el Pokayoke, es que se evite hacer el error. Y hay otra instancia más, digamos, más baja, que es que deja hacer el error pero lo detiene. Y hay otra instancia, es que le informa que se cometió un error. Pero la idea del Pokayoke es que se evite hacer el error. Cuando se evita hacer el error, pues usted evita daños en materiales, pérdidas de tiempo, pérdidas de máquina, pérdidas de energía, etcétera. Bien, esas son herramientas especiales. ¿Qué tenemos acá en ruta de la calidad? Tenemos algunas herramientas básicas de calidad que ustedes vieron en la materia control de calidad o control estadístico de calidad o de procesos, como sea, que son el SPC, Statistical Process Control, que es básicamente aplicación de todo el control estadístico de proceso, cálculo de CPKs, PPKs, índice de capacidad de proceso, análisis de capacidad, análisis de relación, correlación, etcétera. Estadística industrial básicamente es aplicar métodos de estadística utilizando matemática, pueden utilizar hojas de cálculo en las cuales determinen las causas de un evento, que hagan paretos, etcétera, que hagan, utilicen diagramación, ¿no? Ingeniería de calidad, pues es pensar como el tema del QFD, todo enfocado hacia la calidad, el despliegue de la calidad para que los productos salgan bien, y herramientas de dirección. Y hay métodos del TPM, estos son métodos que dicen son del TPM. Sin embargo, aclaro un tema acá, y es que estas herramientas las hemos visto en otros lugares. Por ejemplo, dice acá que un método TPM que usa el TPM es el ANFE, también es conocido como AMEF, análisis de modo y efecto de falla. Y ahí falta agregarle la palabra potencial, que es poco a poco analizar por qué falla una máquina, un proceso, un producto, inclusive un operario, analizar el por qué y sacar una criticidad de lo importante que es esa falla para el proceso y tomar acciones sobre él. Que hay un NPR y todo eso. Hay una herramienta que vamos a ver más adelante, que es el pilar de calidad del TPM, en donde se aplica esto muy bien. Está el método PM, es decir, el método de análisis de procesos físicos, analizando con la física, con la física como tal, la materia física, se puede determinar si un evento está sucediendo porque hay una parte que se puede arreglar de manera física, es decir, por ejemplo, cosas como la fricción, la presión, la velocidad, la rotación, todo lo que tiene que ver con el tema de física. No, la física fundamental, o si quieren ir más allá, pues una física un poco más avanzada. Análisis de causa raíz también está acá, que no es otra cosa que el diagrama de Ichikawa o el árbol de problemas, que también se puede utilizar de la misma manera, en donde usted determina cuál es la causa raíz de un evento y cuáles son sus consecuencias para el caso del árbol del problema. Y para el caso de la causa raíz o de la espina de pescado, Meto y Chicago, pues tenemos también la consecuencia como tal y la causa raíz de por qué ocurren ese fenómeno, ese evento, a través de la espina de pescado, que básicamente las espinas son las M's, que son conocidas como método, máquina, mano de obra, el aspecto monetario, money, el medio ambiente, etcétera. También está el método de por qué y por qué, es decir, se pregunta uno por qué ocurre un evento y luego que ha contestado esa pregunta, bueno, pero ¿por qué pasa eso? Y luego, ¿por qué pasa eso hasta llegar hasta el final o la causa raíz de ese problema?
Esas son el resumen de las técnicas del pilar de mejoras enfocadas. El detalle de estas técnicas, vamos a ver tal vez alguno, la MEF y el PM. Las otras ya las han visto en otras materias, así como la parte de control estadístico lo han visto en otras materias. Aquí simplemente estoy describiendo las herramientas que la mayoría ya se conocen y que se pueden aplicar para implementar el pilar de mejoras enfocadas Kovetsu Kaizen. Muy bien, ¿qué otros factores son claves en estos métodos para hacer el Kovetsu Kaizen? Bien, hay que hacer, por ejemplo, datos y hechos, o sea, lo que haya ocurrido realmente, sacar datos, recordar que hay una cosa que se llama un registro, es decir, alguien registró algún día, hice el aseo de tal cosa o limpié tal máquina, eso es un registro. Y la suma de registros nos transforman en un dato, la suma de registros son datos. Estratificar la información, es decir, separarla, por ejemplo, separarla por tamaños de muestra o por marcas de clase, estratificar, es decir, formar datos agrupados por alguna característica. Identificar claramente el fenómeno que está presente, es decir, lo que está ocurriendo, aplicar de manera correcta las herramientas. Y esto nos lleva a evitar que el problema se repita, por eso dice allí evitar la repetición del problema. Eso, la idea es que este problema no se vuelva a repetir. Y emplear el diálogo, dice aquí como medio de trabajo, es un diálogo, por eso el sistema Toyota, pues hablando no de TPM sino Toyota, una de las partes es que es respetar el trabajo y la gente, ¿verdad? Entonces con eso podemos avanzar mucho más en nuestro pilar. Siguiendo con el tema de mejoras enfocadas, vamos a ver un ejemplo para que quede claro cómo es la realización de un proyecto de mejoras enfocadas. En este caso, las personas que desarrollaron esta actividad la colocaron en un PowerPoint y utilizaron un método de todos los que mencionamos para aplicarlo en la empresa. Bien, entonces sería de la siguiente manera. Pues aquí me definen qué es una mejora enfocada. Dice son actividades que se desarrollan individual o con la presencia o con la intervención de diferentes áreas de la compañía o del proceso productivo. Esta diapositiva ya la hemos visto antes en la imagen, que es cero defectos, cero pérdidas. Aquí tenemos que hay que tener un objetivo de la mejora enfocada. Dice acá el problema, en el dibujo dice el problema, la causa y la causa raíz. Entonces observen que hay varias personas ahí trabajando y no encuentran seguramente porque no funciona, pero de pronto llega una persona que es el conserje, ahí lo vemos con una escoba y analiza que es que pues está desconectado. Bueno, eso ha pasado en la vida real también. Entonces, lo importante aquí no es la comedia, sino que es un equipo multidisciplinario y se encuentra la causa raíz de la mala función de la máquina. Entonces es maximizar la efectividad global de los equipos, es maximizar el OE, ya sabemos qué es eso. A través de un trabajo organizado de manera individual o interfuncional, empleando una metodología de tipo específico, ya vimos cuáles son anteriormente. Es el procedimiento seguido para realizar acciones de mejoras enfocadas, sigue los pasos del PHBA, planear, hacer, verificar y actuar, que ya también lo mencionamos anteriormente. ¿Cuáles son las 6 pérdidas que habla el TPM? Que las hemos mencionado muchas veces a través, desde el OE inclusive lo hemos mencionado y debemos tenerlas claras. Entonces veíamos que una de las pérdidas es fallos en los equipos principales, es una de las pérdidas de las 6 grandes pérdidas. Otra, cambios y ajustes no programados, o sea, cuando estoy haciendo algo y no haga otra cosa que no lo tenía programado, eso sería. El ocio y las paradas menores es otra. La reducción en la velocidad, los defectos en el proceso, que es una de las partes del OE, y las pérdidas de arranque. Fíjense que todas estas pérdidas entran dentro del OE, si usted recuerda que en una presentación decíamos que era reducir esas pérdidas. Fíjense aquí que las mejoras enfocadas, entonces se pueden enfocar, valga la redundancia, en una de estas. Recordar aquí que el mantenimiento o las mejoras enfocadas, dice aquí que está de primera en este pilar. Bueno, podría ser, no necesariamente, pero podría ser como el primer pilar que uno monte con el objetivo de ir mejorando todo el resto de la compañía y que le sirva así a los demás pilares. Entonces tenemos los 7 pasos que ya habíamos mencionado. 7 pasos, ahí están. Entonces vamos a mirar aquí un poco
el detalle de los 7 pasos ya en un escrito con el fin de que usted tome nota un poco y pueda trabajar. En el paso uno se llama selección del tema de estudio. Entonces, el tema de estudio puede seleccionarse empleando diferentes criterios. Por ejemplo, uno, uno criterio es objetivo superior de la dirección, es decir, ¿qué quiere la compañía? O qué quiere inclusive la dirección de la compañía. El segundo serían problemas de calidad y entregas al cliente, que si tenemos problemas de calidad en los productos y entregas retrasadas al cliente sería otro objetivo que podemos mejorar. Criterios de organización es otro. Posibilidades de replicación en otras áreas de la planta. Así que se pueda, digamos, hacer en un lado y se pueda escalar eso a otras áreas de la compañía para mejorar varias partes. Relación con otros procesos de mejora continua. Ya se está haciendo por allá en algún otro lado un proceso de mejora continua y se busca hacer otro que sea el complemento del anterior. Mejoras significativas para construir capacidades competitivas de la planta, mejora el desempeño, mejora la velocidad, mejora el CPK, el CP, etcétera. Y factores innovadores también pueden manejarse. Entonces ustedes aquí tienen muchas cosas. Entonces usted dice, tengo un problema. Cualquier problema que usted tenga en la compañía puede ser básicamente resuelto a través del proceso de mejoras enfocadas. Por supuesto hay temas que salen de este contexto. Un problema personal del operario, pues eso ya es una cosa muy diferente. O un problema, no sé, de índole de impuestos de la compañía. Eso ya no es de este pilar. El pilar básicamente está enfocado en problemas que le afectan de una u otra manera el proceso productivo y la cadena del mismo. En el paso 2 dice, cree la estructura del proyecto. La estructura es frecuentemente utilizada, es de equipo interfuncional. Normalmente pues son varias personas. Sí se puede hacer solo, pero también la mayoría de las veces se usa de manera interfuncional. Aquí intervienen, por ejemplo, trabajadores de diferentes áreas, también supervisores, personal técnico, personal de mantenimiento, personal, ¿por qué no?, de compras, de los almacenes, de proyectos, de ingeniería, de toda la compañía. También se puede que hay la necesidad de encontrar un tablero de control visual. Recordábamos que en el pilar mejoras enfocadas, sino mantenimiento autónomo, veíamos un tablero por allá de control donde la parte visual, si ustedes recuerdan, entonces en el tablero se coloca cómo va el desempeño de cada una de las actividades que se pretende mejorar. Hay que encontrar entonces este tablero y se registran los diferentes equipos, el avance, el estado, cómo va avanzando cada uno de las actividades, y esto crea un efecto motivacional, da digamos ganas de trabajar, por ponerlo en esa palabra, ganas de seguir trabajando en el proyecto de la mejora enfocada que estamos trabajando. También, por ejemplo, se pueden colocar cosas a largo plazo en el tablero y se va monitoreando cómo se va trabajando en este aspecto. El paso número 3 dice identificar la situación actual y formular algunos objetivos. Entonces, es necesario un análisis del problema en forma general, como cuando hace una tesis dice el problema que está pasando es esto, así con unos datos muy globales, obviamente sí con datos pero muy globales, que están asociados a ese problema o a la causa que está ocasionando ese problema. Se debe recoger y procesar mucha información, por ejemplo, la información, aquí colocan algunos ejemplos, dice averías, fallos, reparaciones, estadísticas sobre pérdidas, problemas de calidad, fallas de energía, análisis de capacidad de proceso, tiempos de operación, por ejemplo, identificación de los cuellos de botella, etcétera. Esta información pues se puede presentar en forma gráfica, obviamente estratificada con el famoso Pareto, ¿no?, que todos ya manejamos para poder hacer un diagnóstico del problema. Paso 4, entonces el diagnóstico. Entonces aquí ya entramos a utilizar herramientas específicas ya bien elaboradas, ya con una herramienta más detallada que permita hacer un diagnóstico más preciso y tomar unas acciones apropiadas. Entonces dice, antes de utilizar técnicas analíticas para estudiar y solucionar el problema, se deben establecer y mantener las condiciones básicas que aseguren el funcionamiento apropiado del equipo. Estas condiciones incluyen, dice aquí, limpieza, lubricación, chequeo rutina. Recuerda que limpieza, lubricación y ajustes y el chequeo forman los lila. Recordar lila, limpieza, inspección, lubricación y ajuste. Entonces la idea es que antes de hacer cualquier cosa de esta, ojalá ya tengamos
algo de implementación del mantenimiento autónomo. También es importante la eliminación completa de todas aquellas deficiencias, y por ejemplo el deterioro acelerado del equipo debido a la contaminación, fugas, escapes, etcétera. La contaminación, el polvo, etcétera también. ¿Qué métodos entonces vamos a encontrar para utilizar o para realizar el diagnóstico del problema? Bueno, tenemos entonces, ya lo hemos mencionado, 5 porqués, análisis de modo de facto de fallas AMEF o ANFES, en español algunos los colocan así. Análisis de causa primaria, método de PM, procesos físicos, ¿no? Principios físicos. Técnicas de ingeniería de valor, mencionan aquí, análisis de datos, técnicas tradicionales de mejora de calidad, las 7 herramientas, recordar las 7 herramientas son las cartas de control, los diagramas de dispersión, el Pareto, el Ichikawa, entre otras, ¿no? Análisis de flujo, por ejemplo, y otras técnicas como para los sistemas de producción mencionábamos como SMED, ¿no? Estábamos hablando de SMED, de Pokayoke, de Jidoka, etcétera. Bien, el paso número 5 es formular el plan de acción. Una vez se han investigado y analizado las diferentes causas del problema a través de las anteriores herramientas, se establece un plan de acción para la eliminación de las causas raíces, y aquí colocaron la palabra críticas. Muy bien, eso es lo que hay que hacer. Debe incluir alternativas para posibles acciones. A partir de estas propuestas se establecen actividades, tareas necesarias para lograr los objetivos formulados. También debe incorporar, por ejemplo, acciones tanto para el personal especialista como para miembros de soporte, ingeniería de proyectos, mantenimiento, inclusive para los operadores del equipo y personal que trabaja de manera rutinaria en la parte productiva. Ellos también deben hacer alguna actividad en ese plan de mejora, ¿sí? No es solamente, no es un programa de la gerencia, no es un programa del área de mantenimiento, sino es un programa de toda la compañía. Entonces, normalmente en estos planes de acción intervienen muchas personas que con una pequeña acción que ellos realicen, pues se puede lograr un gran cambio, como todo lo que está haciendo actualmente con el tema de la pandemia es, si usted se queda en la casa, eso contribuye a que no se contamine usted, y si usted no se contamina, no se contamina su familia, etcétera. Entonces, cada persona si hace eso juiciosamente, pues se va a lograr un cambio. Implantar las mejoras. En el paso número 6, una vez que tengamos planeadas todas las acciones, vamos a trabajar en el proyecto y vamos a involucrar, como decíamos, al personal y comienza la implantación, es decir, ya se documenta, se hace el procedimiento, se cambia la máquina, se mejora el proceso, se cambia el lubricante, se cambia el material, etcétera. Lo que haya que hacer, lo que se haya propuesto en el anterior paso, la parte planeada, que se haga cuándo quedó de hacerse y cómo quedó de hacerse para que todo funcione. Entonces dice, cuando se pretenda mejorar los métodos de trabajo se debe consultar y tener en cuenta las opiniones del personal que directa o indirectamente interviene en el proceso. Aquí hago una salvedad y es que en los procesos de mejora continua muchas veces encontramos algún rechazo por el tema de los sindicatos, ya lo había mencionado de pronto en otro pilar, porque pues es más trabajo según algunos, ¿no? Según algunas personas es más trabajo por lo mismo. Pero la realidad de la vida es que cuando usted contrata a una persona, un operario, la realidad de la vida es que usted debía decir las condiciones en ese contrato y con el sueldo que usted paga, debería incluir cosas como mejora continua, debería incluir cosas como registro de formatos, diligenciamiento de la información, es decir, todo lo que debe estar y lo que el operario debe hacer debe ser como parte de sus funciones y que él lo sepa desde el principio que se hizo el contrato. Esto con el fin de evitar que después la persona diga, no, pues es que no lo quiero hacer, esto no está en mi contrato, etcétera. Eso se debería pensar en el momento de contratar. Es un consejo para la parte de manejo personal, en donde incluyen todas estas actividades. Yo tengo un ejemplo y es en el caso de, yo como comercializo un software, entonces dentro de las actividades del contrato de las personas hemos colocado que diligenciar el sistema completo y bien, etcétera. Es decir, queda como una de las funciones del personal de planta para que eso quede claro y no sea otra actividad. Por eso también se le paga a las personas para que hagan las cosas bien y registren bien. Bien, entonces este sería el comentario, entonces implantar las mejoras. Y por último tenemos evaluar los resultados. Es muy importante que los resultados obtenidos de esta manera sean publicados en una cartelera en toda la empresa,
y eso lo mira todo el mundo para que eso motiva, la gente lo ve y dice, ah, estamos bien, estamos mal, tenemos que mejorar en aquello, y se puede llevar un cuadro para controlar todo el proyecto. Ese es, apreciados ingenieros, digámosles el resumen. Vamos a entonces a mirar un ejemplo aquí rápidamente, un ejemplo que se, digamos como real aquí que ellos hicieron para tener una idea de esto. Entonces, aquí dice que se va a trabajar en los mantenimientos correctivos para reducirlos, me imagino, en las paletizadoras, manteniendo la disponibilidad y la confiabilidad de las máquinas. Entonces aquí estamos colocando que se hace en una empresa que se llama FENSA, este es un ejemplo obviamente, que cuenta con un análisis para resolver los problemas y desventajas que se encuentran en las diferentes fuentes de alimentación de esas máquinas que estamos mencionando. Tenemos las máquinas. Entonces, ¿cuál es el tema de estudio? En la empresa tal, en la empresa que ya mencionamos, para hacer mantenimiento a las máquinas y necesita la dirección de la empresa. Eso necesita la dirección de la empresa y esa es una de las partes por donde decíamos que se puede arrancar. Se innovarán formatos para que el control y el proceso del mantenimiento y producción se hagan de una forma estandarizada. Es clarísimo también ahí que se va a hacer de forma estandarizada y que se van a desarrollar formatos. Entonces tenemos acá una orden de trabajo de mantenimiento planificado. Entonces tenemos ahí ven ustedes algunas cosas como el tipo de mantenimiento, el tipo de servicios y reparación, el asignado quién lo va a hacer, cuándo se va a hacer y qué se hizo. Y obviamente están las firmas respectivas. Entonces arrancamos con el diagnóstico general. Entonces hay una serie de preguntas, aquí lo hicieron a través de una lista de chequeo. Preguntas como si las máquinas se encuentran en condiciones para elaborar, como si tienen fallas en el sistema, como si están limpias, que obviamente sí se ve que estén limpias, qué máquinas se encuentran completas o si hay partes que faltan de las máquinas, lo vimos en el pilar anterior de mantenimiento autónomo, si tiene todo está señalizado, todo está organizado, si tienen manuales, si los botones de paro funcionan bien, etcétera. Entonces esta lista se llena con sí o no para poder hacer un diagnóstico completo. Se hizo una lista de chequeo para eso, pero pues ustedes pueden utilizar otra técnica que consideren. Creemos la estructura para el proyecto, dice aquí, entonces se realizará mediante las diferentes intervenciones de los trabajadores, supervisores, entonces aquí se habla de que se va a realizar con varias personas de la compañía, varios personajes. Entonces aquí tenemos un cronograma de básicamente que nos está mostrando las semanas, 4 semanas por cada mes, y nos muestra, digamos, por colores el avance del proyecto. Si está en rojo, nos imaginamos aquí, pues yo no conozco el detalle de este proyecto, pero nos imaginamos que esa actividad no se ha hecho, y las amarillas, pues es que ya se ha hecho algo, y las verdes que ya se trabajó. Entonces aquí están los pasos, ¿no? Selección, crear el proyecto, identificar básicamente el cronograma largo, identificar la situación actual y ver la mejora. Entonces se analiza el problema de forma general y se revisa la información de las averías, de daños, qué ha pasado con las máquinas de manera semanal y mensual. Veamos a ver, entonces aquí tenemos un cuadro de informes y averías. Tenemos aquí los nombres de las máquinas en la parte izquierda. Máquina X, paletizadora Albey, dice ahí PAI, máquina 3, máquina 4, etcétera. Y nos dice qué fallas ha tenido, qué tipo de fallas, es eléctrica, digamos, si es mecánica, si se le cambió alguna refacción, es decir, un dato de averías. Entonces tenemos algo visual, obviamente que lo que piden. Recuerden que esto es un ejemplo, no es que así esto sea un proyecto que se realizó exactamente allá, no, sino que es un ejemplo que alguna persona realizó. Entonces viene el diagnóstico y la idea es que se deben establecer las condiciones básicas, ¿no? Que aseguren limpieza, lubricación, ajuste, etcétera. Entonces tenemos acá un cuadro de verificación que asegura que esas condiciones se están haciendo, cuánto de limpieza, cuánto de lubricación, contaminación, polvo, reparación, etcétera. Y comenzamos con el diagnóstico aquí colocaron esta herramienta que se llama la 5WH. Entonces tenemos el qué, cuándo, dónde, quién o quiénes, cuál y cómo. Entonces dice en dónde, qué, la paletizadora de marca tal, cuándo, 2 años, de dónde, línea de envasado, quiénes, independiente factor humano, cuál, desgaste de guías, punteras, cilindros, están explicando ahí. Cómo no hacían mantenimientos, eso fue lo que se dañó, eso fue la causa raíz
por la cual la paletizadora falló. Ahí vemos que en este ejemplo que colocan las personas que hicieron este proyecto, dice que hay desgaste de guías, punteras, cilindros neumáticos, están desgastados. ¿Por qué? Porque no le hacían un mantenimiento básico a la máquina. Entonces, ya aquí con estas, es un ejemplo muy simple, se detecta cómo hacer, ¿no? Cómo, cómo hacer una... Con este ejemplo entonces vemos de la 5WH, vemos la causa raíz de por qué esa máquina, que es la paletizadora que se menciona en la parte izquierda, fallaba. Y podemos entonces hacer un plan de acción para poder eliminar ese problema. Bien, entonces el plan de acción es el siguiente paso. La idea es eliminar las causas críticas y se establecen algunas actividades o tareas específicas para lograr esos objetivos. Entonces tenemos acá el cronograma y ya pues ahí se va realizando el cronograma este cronograma que está aquí pues tiene que ver con el primero que vimos, se va a ir realizando algunas actividades para poder hacerlo. Y aquí dice que se implementaron las mejoras, ¿no? En el paso 6, ¿qué mejoras se implementaron? Entonces mejora 1, análisis debe realizarse máximo una vez por semana. Mejora 2, las recopilaciones de información deben ser buscadas principalmente en manuales de las máquinas. Mejora 3, implementar fichas técnicas. Mejora número 4, dice que hablan de las 5 S, por ejemplo, una S para cada día. Bueno, esos son, recuerden, este es un ejemplo, no está que así se hizo y que funcionó de manera exacta, no es así. Mejora 5, implementar mejoras para así reducir accidentes. Y mejora 6, evaluar los resultados. Bueno, entonces en la evaluación de resultados, que es el paso número 7, es importante que sean publicados en una cartelera para mirar cómo va funcionando el TPM y así motivar a la demás gente también, ¿no? Entonces aquí tenemos los resultados, los colocaron en un tablero muy sencillo. Hablan de las máquinas, de la limpieza de envasado, seguridad, sistema intercalado y las 5 S en el proyecto. Y pues hablan de algunas conclusiones que se lograron haciendo esa mejora en esa máquina. Bien, entonces este es un ejemplo muy sencillo de una mejora, que hay alguna bibliografía. Un ejemplo muy sencillo de alguna mejora que nos permite determinar cómo hacer una mejora continua. Recuerden que aquí lo vimos con algunas herramientas, pero usted puede usar cualquiera de las herramientas que usted conoció y que se mencionaron en la presentación anterior. Por ejemplo, la MEP mencionábamos, ¿no? El PM también, método PM, las cartas de control, ¿por qué no? El control estético de procesos, todo eso para hacer mejoras en la productividad. Básicamente, si usted analiza este pilar, es como si usted hiciera una tesis de grado, porque es que usted escoge un problema y a través de algunas herramientas que usted conoce de ingeniería industrial, le mejora la situación para entregárselo así a la empresa. Apreciados ingenieros, con eso terminamos esta presentación del el pilar de mejoras enfocadas o Kobetsu Kaizen.